Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y leo en el nombre del Señor Jesús. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahora lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Pastor, versículo 11, por favor. No, el 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, pastor. ¿Puedes orar? Te honramos, Señor, por tu palabra. Y te honramos, Señor, porque además nos has dado dones. Pensar en que cuando hablamos de tu parte es algo maravilloso. Yo te ruego, Señor, que inclusive ahora nos ayudes a pensar en que tal vez muchas veces hablamos y decimos que es de tu parte, pero es de nuestro corazón. Así que esto, además de ser una afirmación de que quien habla las palabras mismas de Dios, termina también siendo un mandamiento para que cesemos en nosotros las palabras que provienen de nuestra mente, corazón, inclusive de nuestra malicia y pecaminosidad, y para que nos dediquemos a hablar solo tu palabra. Ruego, Señor, que hoy este sermón quede muy escrito en nuestros corazones y en nuestra memoria, pero además en nuestra actitud para ponerlo en práctica. Gracias por el pastor a quien has usado para traer el mensaje hoy. Y te ruego, Señor, que tu palabra sea glorificada, ya que ésta puede producir fruto en nosotros. Oro a ti, mi Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un anuncio para los que están en televisión y en radio. Si por alguna razón nos cortan la energía, nosotros vamos a parar un momentito acá y usted va a volver a conectarse a nuestro canal. Tendremos que hacerlo de una manera más sencilla, pero para que usted no se pierda este sermón. Gracias al Señor. Hace 15 días di principio a este tema acerca de los dones, el reino de Dios y los dones espirituales. Y tomé como ilustración toda la logística que se necesitó para que en el año 1969 el hombre pudiera pisar la luna, pudiera llegar a la luna. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Aparentemente los tres astronautas que llegaron. Pero cuando estudié la historia y el trasfondo de todo esto, me di cuenta que alrededor de 400,000 personas tuvieron que ver con el desarrollo y el posterior éxito que tuvo el hombre al llegar a la luna. 400,000 personas para que la humanidad pudiera dar un salto más en su desarrollo. Y hablé de los dones de los cuales nos está hablando el apóstol Pedro, pero también nos habla el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios y en la epístola a los Romanos. Y algunos se preguntaron, bueno, pastor, ¿y qué es un don espiritual? La respuesta es, un don espiritual es una capacidad y deseo de ministerio dado por Dios
para el uso regular, para dar fruto en la iglesia. Algunos confunden el fruto del Espíritu Santo y dicen que es el Espíritu Santo el que da frutos y entonces nosotros echamos manos de ellos. No, es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros producir fruto. Y ese fruto es el que debe estar produciendo la iglesia todo el tiempo en una sociedad que nos acosa a través de la cultura, de las filosofías, de los movimientos. Una sociedad amenazante, una sociedad que constantemente está buscando maneras de perseguir a la iglesia. Ahora, con esta definición como trasfondo, debo señalar entonces que cada uno de ustedes debe encajar, cada uno de ustedes como creyentes debe encajar en una de estas dos categorías generales de las cuales nos está hablando el apóstol Pedro. ¿Cuáles son las dos categorías de las cuales nos está hablando en este versículo? Él está hablando del don de enseñanza y el don de servicio. ¿Cuáles son las dos categorías de las cuales nos habla el apóstol Pedro? Dos categorías de dones. El don de enseñanza y el don de servicio. Entonces, en caso de que usted no haya estado prestando atención, haya estado entretenido o algo le distrajo, piense que esto, o de pronto usted esté pensando que esto no es para usted. Algunos dirán, eso no es para mí, ni el don de servicio, ni el don de la enseñanza. Pero escuche, no existe tal cosa como un cristiano que no pueda contribuir al cuerpo de Cristo de alguna manera. No existe, porque sería una célula muerta. Alguien que diga que es del cuerpo de Cristo y no está desarrollando ningún don es una célula muerta. Por lo tanto, está amenazando al resto del cuerpo, al resto de la iglesia. Hoy la indiferencia se ha apoderado de mucha gente. El escepticismo se ha apoderado de mucha gente. Es aterrador el ateísmo que se está manejando en las iglesias cristianas. Y usted se escandalizará, ¿cómo que ateos en la iglesia? Sí los hay. Aquellos que están confiando en sus propias fuerzas, aquellos que por orgullo están diciendo, yo no dependo de Dios, yo no le voy a rogar a Dios, Dios no me oye, Dios no sé dónde está, no sé dónde se escondió. Eso es una manera de profesar ateísmo antes que fe. En cuanto a la ilustración que tuvimos hace 15 días, puede que ese astronauta, el primero que pisó la luna, haya pasado a la historia como una personalidad reconocida y luego los otros dos. Pero puede que en el desarrollo de la ida del hombre a la luna, alguien sea la costurera, alguien sea el ingeniero desarrollador del sistema, alguien estuvo pegando las calcomanías en la aeronave, alguien que no tuvo reconocimiento, y eso pasa, no tuvo reconocimiento a nivel mundial. Y eso es posible que pase también en la iglesia. Personas que están desarrollando un servicio, pero pasan en el anonimato. Eso no quiere decir que usted no sea reconocido en el reino de Dios. Puede que no sea uno de los 3 astronautas, repito, pero todo el mundo vio caminando al hombre sobre la luna, y usted podría ser, comparado esto con la iglesia, como alguien que tuvo que ver con que algo haya sucedido nuevo en la iglesia. No sé cuántas personas evangelizaron a quienes bautizamos hoy. No sé cuántos intervinieron. Y eso va a quedar ahí como en el anonimato. No sé cuántos han tenido que ver con el desarrollo de esta obra aquí en íntima devoción, en esta iglesia local. Y no se les reconoce absolutamente en nada, pero están ahí, trabajando de manera desinteresada. Y el hecho es que el fruto se ha ido extendiendo y ya tenemos iglesias hijas en Turbo,
en Maicao, en el oriente antioqueño, en Cereté. La hermana Lucy Medina tiene unos lindos grupos de niños en Montebello y en Valparaíso. ¿Cuándo ven ustedes aquí, para tomar un solo ejemplo, a la hermana Lucy? ¿Cuántos conocen a la hermana Lucy Medina? Levanten la mano. ¿Cuántos la quieren conocer? A ver, ¿quiénes la quieren conocer? Hay unos que no levantan. Ustedes sí están aquí, hermanos. No levantan la mano ni para una cosa ni para otra. Temo que usted no sea una célula muerta, porque no está activo en nada. O si están aquí, si están escuchando este mensaje, hermanos, les presento a la hermana Lucy Medina. ¿Te puedes poner de pie? Ella está haciendo, soltera por demás, ella está haciendo un trabajo, digamos que silencioso con estos niños. ¿Cuántos de esos niños van a entregar su vida a Cristo Jesús? No lo sabemos. Quizás ni siquiera vengan a hacerlo en la iglesia, quizás toque, como nos ha pasado muchas veces, a que a muchos a quienes hemos atendido estén radicados en otras congregaciones, en otras ciudades o en otros pueblos. Puede que usted no sea esa persona reconocida en la iglesia, pero su obra está quedando escrita en los libros en el cielo, y allá es donde vale que sepan de nosotros. Ahora, yo quiero invitarles para que veamos con más detenimiento las categorías de dones espirituales que nos está enseñando el apóstol Pedro aquí. ¿Cuáles son esos dones espirituales? El don de enseñanza y el don de servicio. Entonces veamos los dones de enseñanza. Mire cómo dice la parte azulita de este versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¿Lo oyeron? Vamos a repetirlo. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. La palabra que Pedro está usando aquí de el verbo hablar es un verbo usado en el Nuevo Testamento para referirse a comunicar la verdad. Cuando Pedro está diciendo el que habla, él está diciendo, se está refiriendo es a aquel que habla la verdad, no una verdad, sino que habla la verdad. ¿Y cómo se habla la verdad?, preguntará usted. ¿De qué manera se puede hablar la verdad? La verdad se puede hablar enseñando, exhortando, evangelizando o simplemente dando un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esas son las palabras de Dios. El testimonio no es ir a armarse de retórica y hablar muchas cosas que quizás no hayan sucedido. El testimonio es contar las maravillas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cristo Jesús lo dijo. Ve y cuenta a la gente las maravillas que ha hecho Dios contigo. Mire que si hay maneras de enseñar, hay maneras de hablar. Y ese hablar, repito, se refiere el apóstol Pablo aquí a enseñar, a exhortar, a evangelizar o a compartir un testimonio. Incluso, hoy estaba oyendo de una manera muy detenida, como siempre lo hago, mientras ministramos los bautismos a los nuevos hermanos. Estaba oyendo cantar el grupo acá. Yo no sé si son desafinados o no. Yo no sé si están en el tono o no. El pastor hoy me dijo, estás fuera del tono. Y resulta que algo me ha caracterizado a mí. Y es que no tengo voz para cantar, pero sí tengo oído para estar en el tono. Y con el respeto que me merecen algunas hermanas del coro, algunos hermanos, pudo más el sonido de la voz de ellos al sonido del teclado, y había alguien desafinado y me fui por el tono que estaba cantando esa persona. Pastor, ¿tengo buen oído? No, tengo buen oído. Para ser cantante tengo buen oído, soy afinado,
pero no tengo voz. No soy la voz. Incluso la verdad de Dios se puede hablar cantando. No me interesa, quisiera que mejoraran en la afinación los hermanos, y lo estoy diciendo con mucho cariño, con mucho amor, pero no me interesa qué tanta técnica vocal tengan, sino que cuando estén ministrando la alabanza aquí, alguien dentro de la iglesia diga: estoy siendo ministrado, y es porque esa persona, afinada o desafinada, con buena voz o sin buena voz, como quiera que sea, está hablando la verdad de Dios, está impactando la vida de alguien. No se subió a dar un espectáculo. ¿Sabe el fracaso de muchos grupos de alabanza en qué consiste? En que dan espectáculos y dan conciertos afines y muy similares a como lo está haciendo el mundo hoy. La alabanza debe ser ministrada de manera santa, de manera coherente entre lo que se está pensando, lo que se está sintiendo y lo que se está cantando, guiada por el Espíritu Santo. De esa manera podemos ministrar a muchas personas. Incluso esta verdad se puede hablar en las casas de devoción que tenemos para los respectivos discipulados. El año pasado fue, pastor, que tuvimos casas de devoción, el antepasado y el pasado. Tenemos testimonios maravillosos de lo que enseñaron quienes estaban encargados de estas casas de devoción. Eso es hablar la verdad de Dios. Este hablar no es solo hablar sobre el clima, no es compartir su opinión sobre la vida, sobre la política, sobre lo social, sobre el concierto de anoche o el partido de fútbol de ayer. A ese hablar no se está refiriendo el apóstol Pedro. A ese hablar se está refiriendo el apóstol Pedro, ¿a qué? A enseñar, exhortar, evangelizar, dar una palabra de testimonio, cantar, inclusive enseñar en las casas de devoción. Pedro aquí nos está hablando de esas oportunidades en las que el nombre de Dios se está invocando y se está enseñando para que la gente reciba el poder transformador del Evangelio de Jesucristo, reciba el poder transformador de la palabra de Dios. No riña con la palabra de Dios, no pelee con la palabra de Dios, no deje que el enemigo le meta aburrimiento y apatía al momento de estudiar la palabra de Dios. Esta palabra es eterna, tan eterna como el dueño de esa palabra. Esta palabra es santa, tan santa como el dueño de esta palabra. Esta palabra es el poder transformador y a través de la cual nosotros podemos conocer y enamorarnos cada vez más de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso debemos hacerlo diariamente, ordenadamente, fervientemente y con alegría acercarnos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. De hecho, el apóstol Pedro nos está hablando de una advertencia de que cada vez que usted habla así, está entregando las palabras mismas de Dios. Es decir, el mensaje que está entregando usted es de Dios, no es un mensaje que le pertenece a usted. Si usted, hermano, está en una posición o está en un evento o en algún lugar donde está hablando o compartiendo algo de la palabra de Dios, esta frase que nos está hablando el apóstol Pedro no significa que todo lo que sale de su boca es verdad solo porque lo dice usted o solo porque se encuentra detrás de un púlpito. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pedro se está refiriendo, y ya lo hemos visto en esta mañana, en qué consiste hablar la palabra de Dios. No hablar de uno,
Hay momentos, yo he escuchado predicadores que tienen mensajes de más de 1 hora hablando de ellos. Fui convocado a una reunión de pastores. Trajeron un hombre con bombos y platillos, un pastor de Centroamérica. Todos los pastores de la ciudad de Medellín y algunos del resto del país. En esta convocatoria, 2 horas, sin mentirles, 2 horas, este hombre se la pasó hablando de quién era él en Santo Domingo, República Dominicana. Por ningún momento lo vi exaltando a Dios. Por ningún momento o en ningún momento lo vi exaltando a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gente que se sube a los púlpitos, y eso vamos a hablar enseguida, a hablar de ellos, como si ellos fueran dioses. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Ustedes dijeron dioses son, pero como hombres morirán. Pedro lo que nos está diciendo es que tengamos cuidado y seamos conscientes de que no está creando el contenido, de que usted no está creando el contenido, que usted no es un influencer, que usted no es una persona que está originando este mensaje. Usted no se está inventando nada, yo no me estoy inventando nada. Yo no quiero compartir mi opinión, ni política, ni la afición, cualquier tipo de afición. Procuro que al subirme a este lugar a predicar la palabra del Señor sea eso y nada más. No dar mis opiniones, porque más nos vale a todos los pastores, a todos los predicadores y a toda la iglesia del Señor que estemos entregando la verdad de la palabra de Dios y no otro tema. Déjenme darle una verdad a cada uno de los que enseñan la palabra de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Usted, pastor, predicador, quien quiera que sea reconocido evangelista o milagrero, cualquiera, no es para nada original. No está para inventarse nada nuevo y único, ya esta palabra está dada. Usted no es un improvisador, usted no es un trovador. ¿Sabe qué somos nosotros, mis amados hermanos? Somos mensajeros del Dios del cielo. Eso es lo que somos. Hermano, hermana, ustedes deben comprender la advertencia, esto que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. Y esto no solo va para los dones de enseñanza, esto no solo va para los dones de servicio, sino para cada don de los que hablan las Sagradas Escrituras, porque existe la posibilidad que algunos lleguen a abusar de cada don en el cuerpo de Cristo. Hay abusadores de los dones del cuerpo de Cristo. No era yo bautizado todavía, y esto se los he compartido. Cuando un hombre de nombre Guillermo Restrepo, un señor ya mayor, estaba en su apogeo, el evangelio se estaba desarrollando, estoy hablando de algo así como 50 años atrás, y el pastor en otra ocasión había hablado de los dones espirituales, y este hombre dijo: yo tengo el don de sanidad. Y se la pasaba por todos los barrios visitando a los nuevos hermanos y las nuevas hermanas también, impartiendo el don de sanidad. En una ocasión pasaba por donde vive mi suegro hoy día, y mi suegro en esa fogosidad de ese primer amor lo llamó hermano Guillermo. Y él dijo: hermano Uriel, le dijo de la calle, no puedo entrar porque voy a hacer unos milagros allí abajo. Yo no sabía nada de esto, pero me pareció algo tan pretencioso, tan estridente, tan fastidioso, porque es que él se estaba tomando el asunto personal. Nosotros nada podemos hacer sin Cristo Jesús. Él lo dijo muy claramente: sin mí ustedes nada pueden hacer.
Así que es posible que muchos abusen de los dones. Es posible que un orador hábil que use su don lo haga para juntar seguidores. Es posible que alguien con el don de enseñanza desvíe a la gente para que siga sus opiniones. Es posible que alguien con el don de misericordia se enorgullezca con el pensamiento de que es la única persona que se preocupa por los demás. Es posible que alguien con el don de dar lo haga para ser reconocido. Es posible que alguien con el don de la administración piense que es indispensable para la organización de la iglesia. Es posible que alguien con el don de evangelismo quiera ver cuántas personas toman la decisión de seguir a Cristo, pero no le importa hacer discípulos. Cada don tiene el potencial de ser distorsionado por un corazón pecaminoso y usarse para beneficio propio en lugar de los planes de Dios. Y el apóstol Pedro está advirtiendo especialmente al que enseña en público, el que recibe mucha atención, ahí donde el peligro es mayor, que no se trata de nosotros, se trata de la verdad que estamos hablando, la verdad de la palabra de Dios. De hecho, cuando entregamos la verdad, no se nos ocurre a nosotros inventarnos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no somos originales. Diga, yo no soy original, solo soy un mensajero. Así que cuando hable, asegúrese de que Dios no tenga problemas autenticando o firmando su nombre, confirmando y validando lo que usted ha predicado, ya que lo único que usted está haciendo es representarlo en público. No somos dioses. Anunciamos al Señor Jesús y anunciamos su eterna palabra. Y en la eterna palabra de Dios, que no volverá vacía, es la eterna palabra de Dios la que hará, para lo cual ha sido enviada. No somos nosotros. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 11, capítulo que leímos hoy, dice, así es también la palabra que sale de mi boca. Esto lo está hablando el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando usted esté evangelizando, por ejemplo, no riña con la persona que le está rechazando el mensaje. No discuta con la persona. Muestre que usted es una persona espiritual. No se ponga boca a boca con la persona. Simplemente piense que usted es un mensajero de Dios que está llevando esa semilla y en su debido momento o a su debido momento, esta producirá su fruto. Conozco cientos de hermanos que han dado testimonios al decir que cuando se les habló la palabra de Dios, la rechazaron, les repugnó, inclusive agredieron verbal y físicamente a quien les habló la palabra, y luego esa palabra Dios la usó algún día para darles un toque especial y hoy están como hijos de Dios y a su servicio. No discutamos con ellos. Acuérdese, si usted está hablando su palabra, se va a ofender por lo que le digan. A nosotros nos dicen los pastores, es que ellos no van a seminarios. Ellos no asisten a ninguna universidad, no se capacitan, no saben nada de nosotros. Y no tengo por qué sacar aquí mis diplomas de los institutos, ni de los seminarios, ni de las universidades donde he estudiado, porque eso es conocimiento. Una cosa es el conocimiento sin temor de Dios y otra cosa es la sabiduría que viene de parte de Dios. A mí no me sirven esos diplomas absolutamente para nada, si no dejo que el Espíritu Santo en mi vida me guíe para pastorearles a ustedes junto con el pastor Junior y la familia. Si así fuera, yo tendría tantos cartones como para enriquecer a una recicladora de cartón. No me interesan los cartones.
Voy en la búsqueda y quiero llevarlos a ustedes en la búsqueda y que se sostengan firmes en la fe de esa corona que el Señor nos tiene preparada en el cielo. Ese galardón sí vale. Por eso retengan lo que tienen para que otro no tome su corona. Así que predique la palabra, exhorte, enseñe, evangelice, cante, disipule, todo lo que quiera. Pero piense que no es su palabra, es la palabra de Dios, y esta palabra no volverá vacía al dueño de la misma, sino que producirá, no en el momento en el que nosotros queremos. Uno quisiera que la gente se convirtiera en el mismo instante en el que uno le da el mensaje, que se quebrantaran. Ha habido personas que se quebrantan inmediatamente. Hay una hermana en medio de nuestra congregación. Hace 21 años llegó a la iglesia. Digamos que llegó a mi casa. Una mujer fogosa, recalcitrante, amenazante. Una mujer rechazadora del evangelio. Y cuando el poder de Dios la tocó, ella dijo: empecé un caminar del cual yo no me voy a regresar, y está fiel en la iglesia. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por la hermana Eugenia. En la mañana había estado cumpliendo sus labores en la iglesia tradicional. Y cuando me pusieron un viper que ella necesitaba hablar conmigo, veníamos de arrastrar una serie de situaciones difíciles con ella y su familia a causa de que un miembro de esa familia estaba siendo evangelizado por parte del pastor Nicolás Jr. Amenazas van, amenazas vienen, rechazos van, rechazos vienen. Yo dije: ay, ahora, cuando me llegó el mensaje, ¿qué pasaría ahora? Una vez la hermana, yo le dije a mi esposa: dile a la hermana que a las 3 de la tarde la recibo, porque yo estaba en otras actividades. Dile a la hermana, no, dile a la señora que una vez, no, hermana hasta ese momento, no era mi momento, no quería saber nada. Hermanos, aquí está la hermana para testificar. Una vez, un 28 de julio, 3 de la tarde, año 2003, ella pisó el quicio de la puerta de nuestra casa, llegó vaciando su ser delante de la presencia del Señor. No había hablado yo una sola palabra, sino la había saludado solamente. Ella ya estaba quebrantadísima, porque este es el poder transformador del evangelio, del cual yo me siento orgulloso de predicar. Alabado sea el Señor. Ahora vienen los dones de servicio, porque Pedro va a hablar de los dones de servicio. Vamos a centrar la atención en el mismo versículo, pero en la parte que está en azul. Y lo leemos todos. No sé si alcanzan todos, pero usted va a repetir conmigo: el que presta algún servicio, diga, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Ojo con esto. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Y la versión Reina Valera del 60 dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahí no dice para que en todo el pastor sea glorificado, ni el evangelista, ni el misionero. Ahí está diciendo para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que la palabra ministrar es la que equivale a la palabra diácono en griego. Los viernes, antes de celebrar la cena del Señor, nos reunimos con los diáconos en casa de los pastores y tenemos un lindo tiempo
un compartir la palabra, un tiempo de oración y un ágape también. Ellos son conscientes del servicio que prestan en la iglesia. Yo creo que muchos acá no saben quiénes son los diáconos de la congregación, pero ellos están sirviendo también desde el anonimato, digámoslo así. Y quiero en esta mañana que los diáconos se coloquen de pie para que la iglesia los reconozca y o vengan hasta acá y le demos un aplauso al Dios del cielo enseguida cuando pasen acá, pues ellos pueden pasar el aplauso enseguida. Vengan acá, mis hermanos. Nos falta nuestro hermano Juan Molina, está con quebrantos de salud, el doctor Cristian, que es miembro de la congregación en íntima devoción Oriente, y creo que todos estamos acá. ¿El hermano Albeiro vino? ¿Vino el hermano Albeiro hoy? Ok. Ellos son los diáconos de la iglesia. Aplaudimos al Señor por la vida de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero el apóstol Pedro no se refiere aquí solamente al oficio que ellos desarrollan, al diácono, sino a todos los servicios ministeriales. Digamos que diácono es el logo o es la palabra que caracteriza o es la palabra característica para describir a un sirviente doméstico en el primer siglo. Eso era lo que él usaba. Eso fue lo que quiso decir. Por lo tanto, había hombres y mujeres que tenían la responsabilidad de administrar un hogar, que todo funcionara bien. Y este servicio incluía aún las tareas domésticas, que son la mayoría regularmente en una casa. Y esto lo hacían personas y lo hacen personas que no están figurando en todo momento y en todo lugar, sino echando mano al lenguaje de la actuación, están tras el telón o tras bambalinas. Son esos que no están como protagonistas, no están en la escena, pero en el hogar y en la iglesia no tiene que ser visto para ser significativo. Y le decimos, el pastor nos ha estado regalando unos devocionales, el pastor Junior, a los esposos, no sé a quiénes les está llegando, sobre qué comportamiento asumir con nuestras esposas. Nuestras esposas no son esto. Nuestras esposas son el favor de Dios para cada uno de nosotros. Y somos muy enfáticos en decirles a ellos cómo están tratando a sus esposas, porque de ahí eso se refleja también en la congregación. Cómo están llevando sus obligaciones, cómo están cumpliendo con todo. ¿Están realmente ellas viendo el amor de Dios reflejado en ustedes? Les decimos a los diáconos, y esto va para todos los que sirven en la iglesia, hombres y mujeres. Usted, para darle un beso en los labios a su esposa, no necesita que lo estén viendo. De hecho, algunos somos reservados para el tema, otros lo hacen públicamente. Tanto los unos y los otros merecemos el respeto. Pero usted, como siervo en la iglesia, no tiene que ser tan visible para ser reconocido. Acuérdese que hay un Dios que lo está mirando desde arriba y está evaluando no solamente la calidad del servicio desde la actividad, sino la actividad del servicio desde su interior. Este tema de los dones espirituales es más sensible de lo que nosotros podamos llegar a pensar.
¿Sabe por qué? Porque los dones de enseñanza proclaman a Cristo. Los dones de servicio representan a Cristo para los demás. Diga conmigo, los dones de enseñanza proclaman a Cristo. Los dones de servicio representan a Cristo para los demás. De hecho, los dones de enseñanza lo que están haciendo es explicar la verdad de Dios. Pero los dones de servicio aplican la verdad de Dios. Y lo repito, los dones de enseñanza explican la verdad de Dios. Los dones de servicio aplican, es decir, se vuelven prácticos. Se hace verdad la verdad de Dios. Y esto es cierto. Los dones de enseñanza tienden a llamar la atención, mientras que los dones de servicio a menudo pasan desapercibidos. Pero tenga en cuenta, hermano servidor, que los dones de enseñanza son la boca, pero los dones de servicio son los músculos. Estamos tomando como ejemplo el cuerpo. Los dones de enseñanza son la boca. Los dones de servicio son los músculos. ¿Por qué? Porque dado que un cuerpo tiene más músculos que bocas, ¿cuántas bocas tiene usted? Algunos parecen con más de una boca, ¿cierto? Pero ¿cuántas bocas tenemos nosotros? Una. Pero ¿cuántos músculos tenemos? Muchos. No sé si alguien me puede ilustrar muy rápidamente cuántos músculos pueda tener el ser humano, pero son muchos. Y esto no sorprende que el don predominante que el Espíritu Santo da a cada iglesia sea el don de servicio y no tanto el de enseñanza. ¿Cuántos? 640 músculos tiene un ser humano. ¿Frente a cuántas bocas? Frente a una boca. Así que el Espíritu Santo está dando una importancia a los dones de servicio más que al don de la enseñanza. Muchos hombres y mujeres se han equivocado al dárselas de buenos maestros, de buenos predicadores, de buenos evangelistas, y cuando el Espíritu Santo interviene, los deja en la vergüenza pública. Una mujer reconocida a nivel internacional. Empezó a calcular dónde había nacido el Señor Jesús. No sabía dónde había nacido el Señor Jesús. Y cuando va a decir Genezaret, el Espíritu Santo le trabó todos los cables, porque era una impostora que tiene muchos seguidores tras sí, confiada en sus propias capacidades, no porque esté predicando la palabra de Dios. A propósito, ¿dónde nació el Señor Jesús? Esa mujer se reventó por lo más débil. ¿Quién no sabe que el Señor... A ver, ¿dónde nació el Señor Jesús? ¿A dónde? Dígalo con seguridad. ¿Dónde nació el Señor Jesús? ¿Y dónde murió? El Señor Jesús nació en Belén de Judá, no en Nazaret, no en Galilea. Vivió y desarrolló su ministerio allá al norte, pero él nació en Belén de Judá, de acuerdo a lo anunciado por el profeta Miqueas y por todos los profetas. Pero el Señor murió en Jerusalén. Mire que son detalles. Muchos están llevando mensajes magistrales y no saben cosas tan simples que deberíamos saber de memoria. Si usted busca esta palabra servicio a lo largo de todo el Nuevo Testamento, según la versión que maneje, pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento va a ver que aparece más de 100 veces
y descubrirá que se usa en varios contextos. Miremos, por ejemplo, el servicio de los diáconos. Ese servicio de los diáconos, esto se usa también, ya lo dijimos, la palabra servicio se usa para cualquier persona en la iglesia, sino para los hermanos que están ayudando también a otros y están sirviendo en otros. Es Hebreos 6. Bueno, en Hechos 6 todo el capítulo, pero digamos que se condensa en Hebreos 6:10. Y mire cómo dice la epístola a los Hebreos: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. El don de los diáconos. El don de entregar los fondos para ayudar a las necesidades de la iglesia. Usted lo encuentra en Hechos 11:29 y dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y este tema del dinero sí que es neurálgico y saca ampolla en más de uno en la congregación. El hecho de que los pastores no tengamos el punto del dinero como tema central no quiere decir que es menos importante. Muchos tienen cerradas las llaves de las bendiciones de Dios porque no expresan parte del carácter de Dios, que es la generosidad. Hay muchos que dicen: somos hijos de Dios, soy hijo de Dios, y si fuera hijo de Dios debería aprender de Él también, que Él es generoso. ¿Sabe por qué la obra íntima de devoción de esta iglesia tiene su desarrollo y se ha extendido hacia otros lugares? Porque ustedes, los que aportan su dinero, lo están haciendo porque tienen como insignia la generosidad, que es una característica de Dios, y esto hace que a través de esos dineros podamos atender no solamente la obra acá, sino también en otros lugares. Este don de servicio también se utiliza para la realización de trabajos básicos. Los que han leído y conocen la historia de Filemón se dan cuenta de que Onésimo fue el origen de esta epístola que Pablo le escribió a Filemón, un esclavo que se le había escapado a Filemón, y Pablo lo está enviando de regreso después de que Onésimo recibió la palabra de Dios y el poder transformador del evangelio. Y de él, de Onésimo, Pablo le está escribiendo a Filemón diciendo: yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. El don de servicio se usa para compartir el evangelio. Hay un artículo que me sobra ahí: ¿se usa para el compartir el evangelio? No, podemos quitar el primero: se usa para compartir el evangelio. Escribiéndole a los Corintios, en su segunda epístola, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículo 19, dice: además las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. ¿Sirve usted con el dinero? ¿Está prestando un servicio? Claro que está prestando un servicio para Dios. Este don de servicio se usa para servir las mesas, literalmente, supervisando las comidas, es lo que quiere decir. Aquí los hermanos sirven la mesa en la cena del Señor. En Lucas 10:40, el Señor está hablando con la hermana de Lázaro y le dice: Marta, o dice de la siguiente manera: Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, al Señor Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. El servicio no es solamente en la iglesia.
Y con mucha vergüenza quiero decir, hay hijos que son parásitos en la iglesia, en la casa. En la iglesia sirven, pero en la casa son unos parásitos. Absorben y absorben y absorben, pero no prestan ningún servicio. Jóvenes especialmente. ¿Cómo está prestando usted su servicio? ¿Qué tanto está ayudando usted en su casa? No solamente con lo que recibe como ingresos si ya trabaja. Y si no trabaja, ¿qué está haciendo usted para colaborar con los quehaceres de la casa? ¿Tiende usted su cama? ¿Recoge sus interiores? ¿Lava sus interiores? ¿Coge un trapero? ¿Coge una escoba? ¿O tiene las uñas muy limadas si es una dama? Y muy bien pintadas y le dice a la mamá, no puedo dañar mi manicure y mis tersas manos. Pero en la iglesia quieren estar en los mejores ministerios. Una persona así debería tener escrúpulos y tomar dos decisiones. Una, prestar el servicio en su casa con tanta integridad como lo presta acá. O decir, no lo hago porque soy ambivalente. Soy uno en la casa y soy otro en la iglesia. Recuerdo en esta mañana un mensaje que nos predicó el pastor Junior hace algunos años atrás acerca de los hijos que tienen corazón de hijos y los hijos que tienen corazón de padre. El hijo con corazón de hijo es una sanguijuela, es insensible y no le importa lo que tenga que hacer su papá para que lo sustente. El hijo con corazón de padre es consecuente con la realidad que está viviendo su papá y su mamá para traer la provisión para el templo, para su casa, para su familia, y de esa manera darle también un buen manejo. Hay hijos que le exigen a diestra y siniestra a sus padres y no les importa lo que sus papás tengan que hacer para ellos ver suplidas sus necesidades. Pero hay hijos que le están diciendo al papá, hijos con corazón de padre, papá, mamá, ¿puedes aplazar un poco esta necesidad que tengo? Suplirme lo que necesito. Sé los trabajos que tienes que pasar, las humillaciones que tienes que vivir en tu trabajo, los riesgos por los cuales tienes que pasar mientras desarrollas tu trabajo. En el momento en el que tú lo determines, acepto que me supla la necesidad que tengo. Diga en esta mañana, mi deseo, Señor Jesús, es que como hijo yo tenga corazón de padre, nunca corazón de hijo. ¿Ya vimos? ¿Se usa para el compartir el evangelio? Sí. También el don de servicio se usa para, ya vimos, servir a las mesas. Y así sucesivamente. Y la mayor parte de este servicio tiene lugar tras el telón o tras bambalinas. Parte de nuestro problema es que pensamos que algunos dones son más importantes que otros, como si hubiera una escalera para subir a la iglesia. Entonces tal vez la iglesia debería promover a las personas a los dones más públicos. Ya sabemos, ayudar a los hermanos que están ayudando a estacionar el vehículo y decirle, bueno, si lo haces bien y si ningún vehículo se accidenta o se choca, entonces te vamos a traer al equipo de ujieres. Si no se le cae la bandeja a alguien cuando está sirviendo y lo hace sin cometer errores, entonces vas a ser ascendido, vas a estar también acomodando los asientos, te vamos a ascender, inclusive te vamos a ascender a maestros de escuela, a maestro de escuela dominical, o te vamos a ascender de escuela infantil, perdón, o te vamos a ascender inclusive a pastor.
Así no funciona. No funciona así. No es que tú vas a hacer un servicio, a prestar un servicio con interés de que vas a ser ascendido. Ese ascenso solamente lo dará el Señor en su momento. Y esa forma de pensar de mucha gente, y se lo he dicho al pastor en muchas ocasiones, qué curioso que aquí algunos músicos nos menosprecian. Tenemos los instrumentos para que toquen, hay instrumentos de años que no se tocan acá, porque hay mucha gente que ve muy poca la congregación. ¿Es poca la congregación? No, pero quieren estar en los lugares altos. Y nos menosprecian. Mientras que hay lugares donde mucha gente está haciendo fila para que los dejen siquiera mover una silla. Iglesia, no hay escalera para subir en la iglesia. No hay promociones en la iglesia. Solo hay posiciones en la iglesia donde el Espíritu Santo nos quiera ubicar. ¿El pastor llegó de pastor a la congregación? No. Yo lo vi como un pastor lo puso a limpiar el techo del templo y él, estando muy niño, lo hizo de manera integral. Esto es progresivo, pero es de acuerdo a cómo el Espíritu Santo obra para ubicarnos en el lugar donde Él quiere que estemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que planea la iglesia. El Espíritu Santo nos dota para servir o hablar de una manera que permite que su iglesia avance. Esto no se trata de ustedes, esto no se trata de mí, no se trata de nosotros. Se trata es de todos como iglesia dando 1000 pasos para que la iglesia pueda dar un gran salto hacia adelante. Miren, hermanos, les comparto esta triste historia que encontré hace poco sobre una orquesta alemana, una orquesta de renombre, pero era una orquesta que, aunque tenía mucha fama a nivel mundial, estaba llena de divisiones al interior. Y una vez los violinistas, de acuerdo a esa historia, estaban demandando un aumento de sueldo, alegando que tocaban muchas notas por concierto, más que lo que tocaban el resto de sus colegas. Los 16 violinistas explicaron que esto los hacía más importantes para la orquesta. Obviamente, más importantes, dijeron, que sus colegas que estaban menos ocupados, que tocaban la flauta o el oboe. Esa demanda no funcionó, pero yo al leer esta historia solo pude imaginar el daño que esto provocó. ¿Por qué? Porque era una orquesta reconocida a nivel mundial, pero era una orquesta que al interior estaba en mal estado. Querido hermano, la iglesia es como una orquesta en la que cada persona toca su parte, ya sea larga o corta, fuerte o suave. Incluso el que toca la batería. ¿Quién toca la batería? Yo no sé usted, pero yo no soportaría el toque solo de una batería. Vamos a ver cómo suena la batería sola. Esto por una hora. ¿Quién lo soportaría? ¿Quién lo soportaría? ¿La batería sola? Bueno. Sin embargo, cuando esta batería se toca en el momento justo, ¡wow! Como dice mi nieta amada Victoria, ¡wow! Cuando la sorprende algo, cuando todo suena
le ponen los pelos de punta a uno y le animan el espíritu. ¿Quieren escuchar un solo momentico todo el grupo, incluida la batería? Esta orquesta, así como en esta orquesta y en la iglesia, todos juegan un papel y no hay absolutamente ningún lugar para personas que lleven la cuenta de cuántas notas tocaron. Pastor, ¿tú sabes cuántas notas tocaste? Pero tú llevas la cuenta, te subes con ese interés. Voy a tocar tantas notas. ¿Ustedes lo hacen? ¿Cuántas notas tocas tú, pastor? No sabe. ¿Y sabe por qué no sabe? Porque no se interesa en saberlo. Porque lo que quiere es tocar ellos lo mismo. De eso se trata, así como en una orquesta, de eso se trata en la iglesia. Mire que no es de extrañar, y observemos nuevamente el texto, versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y me llama mucho la atención cómo Pedro anima a las personas, a los hermanos dotados para el servicio, a recordar que estamos sirviendo por medio del poder que Dios nos da. El servicio a veces es agotador, pastor. Yo creo que si algún año tuvimos, y no me tomen esto como queja, mis amados hermanos, sino como un leve comentario, si alguna vez nos vimos agotados en el servicio como familias pastorales, fue el 2024. Ni siquiera cuando llegamos en el 2020 aquí a acomodar, a adaptar este lugar. Fue un año agotador. Pero tengan la certeza de esto, hermanos, y anhelamos que ustedes procedan así. No solo confiamos en Dios para el mensaje, si estamos hablando, sino que confiamos en Dios para el poder, si estamos sirviendo. Confiamos en Dios para todo. No solo confiamos en Dios para el mensaje si estamos hablando, sino que confiamos en Dios para el poder si estamos sirviendo. Me encanta esta palabra, aquí traducida, dar. El poder que Dios da. Esa palabra en griego es koregei. Así. Y esta palabra koregei en griego se usaba para alguien que pagaba los gastos de un coro o de los actores en un buen drama, en una obra de teatro. De ahí, de esa palabra koregei, obtenemos nuestra palabra coreografía. Aquí está la implicación y la explicación también. Dios está haciendo toda la coreografía y arreglando todas las partes, todo. Y Él está proporcionando toda la fuerza que usted necesita mientras interpreta su papel divinamente coreografiado. Esto no es de nosotros. Servir a los demás puede ser agotador porque servir significa trabajar.
Diga, servir significa trabajar. Hermanos, hermanas, ¿ustedes están dispuestos? ¿Está dispuesto, hermano, a prestar sus músculos o tal vez su boca para el servicio del Señor? ¿Está dispuesto a orar y a experimentar y a elegir su lugar de ministerio? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué querrías agregar algo a tu ya trajinada vida y decir, pastor, yo no quiero servir porque llevo una vida trajinada? ¿Por qué molestarse en servir o en enseñar? Respóndete, ¿por qué deberías involucrarte en el servicio, no a la iglesia siquiera, sino a Dios? ¿Por qué no integrarte al servicio de Dios? ¿Dónde están esos dones de enseñanza? ¿Dónde están esos dones de servicio? Y Pedro está anticipando esa pregunta y rápidamente va más allá de los dones y nos enseña cuál es la meta. La meta es, como dice en el versículo 11, así, leamos todo lo que está en azul, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y quiero que tenga en su memoria esa palabra al final, amén. Qué grandioso y noble este objetivo de servir a Dios, ¿no les parece, hermanos? Glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Qué maravillosa razón para vivir y servir y enseñar. Iglesia, íntima devoción. Hay dos grandes momentos en la vida de una persona: el momento en que nace y el momento en que se da cuenta de por qué nació. Y aquí está. Nosotros nacimos para dar gloria a Dios, para vivir de tal manera en medio de lo tedioso, de lo trajinado de esta vida, de lo repetitivo, de lo cotidiano, de lo difícil, de lo sacrificado, de lo servicial, para usar lo que Dios le dio para darle honra y gloria a Él. Esto es para lo que vivimos, para ministrarnos unos a otros y así le demos más gloria a Jesucristo. Y cuando lo hacemos, su reputación y nuestra iglesia dan otro gran paso hacia adelante. La amabilidad, el amor los unos por los otros. Por 1000 pasos y 1000 contribuciones y 1000 dones invisibles en el nombre de Jesús y para su gloria eterna. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice acerca de ese tipo de potencial en tu vida, iglesia? ¿Dónde está? Ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con él? Solo hay una cosa que puedes decir. Pedro termina diciendo aquí, ¿cómo? Amén. ¿Tienes esa palabra para decir amén a este requerimiento de parte del Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén al servicio? ¿Cuántos dicen amén a la enseñanza? Ese amén significa que así sea. Es la verdad. O en otras palabras, adelante, vivámoslo, vamos a hacerlo, vamos a darle gloria a Dios por medio de Jesucristo, vamos a lograrlo. Amén. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esto también es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.